poquito tarde para crear expectativa. Gracias, gracias. Buenas tardes. Vamos a comenzar en este jueves, noche de jueves. Ya cercano el día en que nos sentimos mejor de toda la semana, ¿no? Bueno, voy a pasar la presentación de una vez, ¿no? Por aquello de que luego me falla el internet y entonces no se puede presentar, porque era aquí, no fue aquí exactamente donde nos quedamos como tema, pero es aquí donde yo quiero retomar. Vamos a hablar de algunas cosas relacionadas con esto. Voy a regresar aquí a la pantalla porque tengo que estar al pendiente, ¿no? De que se vea todo y todo. Entonces, decía, ¿no? Esta idea de los parlamentos, y yo me había quedado ayer con la idea de la deliberación, no únicamente en términos de la deliberación dentro del Parlamento, sino la deliberación de las democracias, en donde los poderes deliberan con la ciudadanía, y que esa es una fuente de legitimidad, ¿no? Es una idea que de alguna manera reconfigura la concepción de la democracia, ¿no? O sea, qué ambicioso, pero así es, porque si nosotros, y claro, no es una idea mía, ¿no? Pero si nosotros pensamos que los poderes públicos deben su legitimidad al ejercicio del poder y que entonces tiene que ser permanente esa legitimación, o sea, se están legitimando constantemente, más allá de que las urnas, más allá de que los límites al poder, más allá de todo. Entonces hay una tarea constante, ¿no? De entendimiento, de argumentación, ¿sí? De diálogo, ¿no? Como en la vida misma, o sea, nosotros todo el tiempo vamos, ¿no? Con las personas con las que nos rodean y pues de preferencia, ¿no? Ser el diálogo el que permita que nuestras relaciones de amistad, amorosas, etcétera, se perpetúen. Bueno, pues la democracia la podemos pensar también de esa manera. Entonces, aquí también, de alguna manera, se supera el paradigma de de los mecanismos, de los pesos y contrapesos y los procedimientos. No que no sean una dimensión, pero no es toda, ahí no se contiene todo, ¿no? Y como no se contiene todo, entonces en el contenido vamos a encontrar deliberación, pero la deliberación no solo tiene prerequisitos, ¿no? Y esos prerequisitos pues serán en buena medida la información, sino que también tiene como prerequisito eh, la premisa de que hay diferencias de posturas, ya habíamos dicho, ¿no? Siempre y cuando éstas admitan esas diferencias y esas divergencias. Y entonces los ejercicios de legitimación del poder público tendrán que ser, y lo dice Jaime Cárdenas en un libro que se llama La argumentación como derecho, él está hablando en realidad y el capítulo se llama así, cómo se legitima el juez constitucional o cómo se legitiman los jueces constitucionales. Pero, si lo hacemos extensivo a todos los... perdón, y cuando dice esto, él dice, el juez constitucional, dado que su legitimidad jurídica no proviene de las elecciones, sino de los métodos de selección, también es del contenido de sus sentencias, y el contenido de estas tendrá que apelar, y lo dice así, y lo traigo a colación, al auditorio universal. ¿Qué es el auditorio universal? Y entonces da una serie de características con relación a esto, ¿no? Es, en primera, desde luego, ser abiertos en términos de la comunicación, lo cual también quiere decir en términos lingüísticos, ¿no? El lenguaje que yo utilizo tendrá que ser lo más comprensible posible, ¿sí? Para que entonces las demás personas estén en posibilidades de entablar un diálogo. Si yo diera esta clase, no es que yo pueda, ¿no? Pero imagínense, sería como raro, ¿no? Yo diera esta clase en latín, no sé latín. La en latín es incomprensible. Entonces, al no haber un lenguaje común, es imposible la comunicación. Y así lo mismo los poderes públicos, ¿no? Entonces, eso él se refiere a los jueces porque, bueno, en el derecho hay, por desgracia, aunque se ha ido superando poco a poco, ¿no? Este lenguaje arcaico, ¿no? Y la verdad, feo, ¿no? Que ni siquiera es así que es, bueno, qué poética, ¿no? Qué formas argumentativas, con unas elipsis, con unas figuras retóricas. La verdad es bastante feo. Cuando habla, es acartonado, ¿no? El exministro Nava Gomar tiene un artículo que tiene que ver con esto también, ¿no?
la sentencia como lenguaje e instrumento de la comunicación se llama, y pues sí, le da el repasón así, a qué feo hablan, ¿no? O sea, a mí la verdad, esto es un poquito al margen, pero no porque estamos hablando de deliberación y de comunicación, a mí no me gusta cómo hablan los abogados, ¿no? Hablan feo, la verdad es que hablan feo. Y digo, también luego los médicos, ¿no? Porque de pronto así como estas camisas de fuerza a la hora de expresarnos, cuando lo llevamos a la conversación cotidiana es así de, pues no se oye como sofisticado, se oye como una persona como que habla raro, ¿no? Como un robotcito. Bueno, eso solo para decir que el lenguaje importa, ¿no? La comunicación importa. Los términos de la comunicación son importantes. No nada más es la calidad argumentativa en términos de miren nada más cómo presento mis premisas, ¿no? Miren nada más con qué información respaldo mis argumentos. Eso está bien. Miren con qué elegancia utilizo, miren cómo no utilizo con los adverbios, miren cómo no utilizo gerundios, ¿no? Porque dice Octavio Paz que estaban bien feos los gerundios, ¿no? Miren cómo no los utilizo, ¿no? Soy delicado en el uso del idioma. Está muy bien. Está bien, pero para el poder público lo importante es que sea comprensible y será comprensible en el momento en que apele tanto en el contenido como en los valores que se pueden vislumbrar en el lenguaje a todos, ¿no? ¿Sí? Al auditorio universal. No es un lenguaje para ciertas personas, ¿no? No es un lenguaje que sirva solo para comunicar algo de manera muy burocrática, ¿no? Es un lenguaje que, insisto, contiene valores, que esa es otra esfera democrática. Bueno, entonces, pues, la legitimación parlamentaria es la deliberación. Argumentos, contraargumentos, ¿no? Decía un autor que Guizot, creo que se llama, dice, argumentos, contraargumentos de las partículas de la razón que están representadas y que agrupadas se convierten en poder público, ¿no? Lo dice con un poco una figura así retórica, medio así, ¿no? Pero bueno, se convierte en poder público los argumentos en tanto, insisto, la calidad de estos, la forma en que se comunican, el contenido, está dirigido al auditorio universal, que no hace distingos, ¿no? En los términos de la deliberación, es decir, incluyen a todas las posibilidades, a todas las manifestaciones. Entonces el Parlamento refleja un pluralismo político de la sociedad que no nada más, esto ya lo había dicho ayer, ¿no? Pero que no nada más es esta idea liberal de la pluralidad de ideas, ¿no? Donde todas las ideas caben. Está bien, no es cierto, pero bueno, todas las ideas que estén dentro de los parámetros democráticos caben. Pero por otro lado, el pluralismo no solo es eso, no es solo la libre manifestación de ideas, ¿no? Es el reconocimiento que se hace de que la sociedad es plural, es diversa, y que esto no solo se manifiesta en ideas, insisto, ¿no? Se manifiesta en formas culturales, que pueden ser, claro, es problemático ahorita, ¿no? Que pueden ser religiosas, que pueden ser sexuales, o sea, de identidad sexual, ¿no? Que pueden ser, de pertenencia a etnias distintas, ¿no? Claro, el problema está en cuando esas formas, sean unas o sean otras, llegaran, si es que llegan, las que llegan a hacerlo, a ser contrarias a la convivencia armónica de todo lo demás, ¿no? O sea, si por una tendencia, por ejemplo, religiosa, no estoy diciendo que lo sea, pero podría ser, esto supusiera que se supedita lo religioso a todo lo demás y que esos tendrían que ser los términos ideales del debate, entonces ahí ya tenemos un problema. Por eso digo que no es tan fácil caminarlo, ¿no? Pero bueno, ese pluralismo hace presentes, o ese pluralismo, perdón, se hace presente en las cámaras, ¿no? En los primeros momentos de los parlamentos era más o menos sencillo, porque eran sociedades homogéneas, o básicamente homogéneas, ¿no? No muy homogéneas, pero sí mucho más que ahora, ¿no? Y las diferencias, por ejemplo, en Inglaterra, donde surge la figura parlamentaria, pues eran como estas diferencias medio ficticias de los lores y los comunes, ¿no? Pero que a final de cuentas son una diferencia de clase, ¿no? Aristocrática, y las otras, pues los plebeyos, ¿no? Es una cosa súper antigua, ¿no? Y desde mi punto de vista, ¿cómo se dice cuando es arcaica, ¿no?
y bastante ridícula desde mi punto de vista. Pero bueno, hay una cierta homogeneidad en donde hay una tensión entre la aristocracia y la no aristocracia. Es relativamente sencillo, ¿no? Y dentro de los plebeyos, pues también las diferencias, los Tories y los Whigs, ¿no? O los conservadores y el Partido Laborista. Y ahí estaba, y ahí debaten, y debaten fuerte, ¿no? Pero eso se trata, digo, en una sociedad relativamente homogénea, no es tan difícil, no es tan difícil conjuntar, no los términos del debate, porque esos siempre son ríspidos, ¿no? Sino no es tan difícil representar a la pluralidad. Entonces, aquí estamos, representación, deliberación, que siguen siendo como los ejes, ¿no? de la clase, pero el Parlamento, dijera Edmund Burke, no es un congreso de embajadores que defienden intereses distintos y hostiles, ¿no? Intereses que cada uno de sus miembros sostiene, ¿no? Como agente, como abogado, otros con otros agentes y otros abogados, sino una asamblea deliberante de una nación que tiene un interés, el interés es la totalidad. Y entonces la deliberación parlamentaria requiere mucho más que solo un espacio de diálogo y comprensión, ¿no? Sino que necesita de una técnica, ¿no? Que facilite la contraposición dialéctica de intereses, que asegure la manifestación de buenos argumentos para los participantes y para el público, ¿no? Es un poco la creencia liberal, es problemática, por eso digo, estoy diciendo, los liberales lo piensan así y claro, es fácil en sociedades homogéneas, con todo lo que eso significa, ¿no? Porque pues, ellos estaban montados en la esclavitud, estaban montados en el colonialismo, ¿no? Entonces, hablaban de libertad muy ficticia, ¿no? Pero bueno, la creencia liberal, pues, en cuanto al funcionamiento del parlamentarismo, es que la Cámara cumple su misión de reconocimiento del interés general si las y los representantes no están atados a los deseos de sus circunscripciones, ¿no? Y esto decíamos, es un problema, ¿no? Y participan en el debate dispuestos a variar su opinión cuando se presentan mejores argumentos. Un poquito también la idea de la democracia deliberativa de Habermas, ¿no? Pero contemporáneamente, ¿no? Se asume que las decisiones políticas que llevan a cerrar los debates parlamentarios, y eso es lo que decíamos, ¿no? O sea, otra vez, volviendo, aquí vemos una serie de principios ¿cómo se llama? Del Parlamento abierto en México, y ahorita ya voy a pasar al caso mexicano, ¿no? Y esta legislatura, y veremos la página de los diputados, ¿no? De esta legislatura. No, de la pasada, porque no, bueno, la página es de la anterior. Lo que pasa es que esto, una de la parte lo aclaro, ¿no? Para efectos la parte de la clase en la que me referiré al caso mexicano en específico, la tomé de un documento que se elaboró en la legislatura anterior, de 2018-2021, ¿no? De qué se ha instrumentado en esa legislatura y cómo se dieron los ejercicios de Parlamento abierto, cómo se suscribieron, ¿no? Acuerdos para fomentar estos principios que vemos aquí de Parlamento abierto. Pero bueno, entonces decía, contemporáneamente, ¿no? Los debates parlamentarios, o pareciera, y en esto es la opacidad, ¿no? Pareciera que las decisiones políticas, perdón, se toman en otro lado, ¿no? En un café, en un restaurante, ¿no? Que la deliberación de los parlamentos es más un poco un show, ¿no? Es una puesta en escena en donde buscan un reflector, buscan decir alguna cosa, pero la decisión está tomada, ¿no? Entonces, quienes participan, inclusive quienes participan en la discusión de la Cámara, ni siquiera son quienes toman la decisión, ¿no? Entonces, las deliberaciones parlamentarias, yo creo que esto sí ha ido cambiando, ¿no? Ayer estábamos entre el optimismo y el pesimismo, porque ya estamos más pendientes, ¿no? Los ejercicios de Parlamento abierto, la discusión pública está como un poquito más fina en ese sentido, y entonces ya no es como que ya no hay tanta información, que los argumentos son raquíticos, pero aún si lo fueran, nosotros tenemos otros argumentos, ¿no? Para defender o para atacar o para tener un posicionamiento independiente de los diputados. Entonces, se vuelven otros espacios de deliberación también, ¿no? Entonces, decía, cae la impresión, y por esto también son parte de la justificación del Parlamento abierto, que el debate es una mera sucesión de discursos, pues como ¿cómo se encasquillados, ¿no?
y que son leídos y que pues a veces consiguen esto, ¿no? Una frase que impacte en los medios periodísticos, ¿no? O, como dice George Constant, lo que entre nosotros constituye la mayor amenaza por el buen orden y la libertad no son los excesos, ni los errores, ni la ignorancia, aunque todo eso no falten, es la necesidad de presumir, ¿no? Como decir, esta necesidad de posicionarme y entonces utilizar la tribuna para vulgarmente decir, traer agua para mi molino, ¿no? Entonces, la verdad es que si nosotros seguimos los debates parlamentarios, pues sucede, ¿no? Es una realidad que por el llamado, bueno, algunos así lo llaman, ¿no? El parlamento grupocrático, ¿no? Que en otra parte, no es menos importante, ¿no? Pero es fruto de las tecnologías de la comunicación en el lado B, ¿no? En el lado negativo, de que tratan de agradar a un público, no en estos términos de lo que decíamos de la deliberación que va al gran público, a la gran audiencia, perdón, sino para impactar, para llenarme de likes, ¿no? Para hacer despuntar mi carrera. Entonces, por eso es que si nosotros volvemos al sentido clásico de la deliberación parlamentaria y a partir de ahí ver cómo podemos utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para conseguir un parlamento más deliberativo, ¿no? Recordando que la deliberación parlamentaria tiene sus raíces en pues, la confianza, la fe que tenía la filosofía ilustrada en la razón. Entonces, ahí podemos tener como unos parámetros, ¿no? Digo, aderezados, porque el pensamiento ilustrado pensaba que la razón humana es algo objetivo y universal, ¿no? Que viene de Sócrates, ¿no? Ya desde ahí era como de, sí, la razón llegas a través de bueno, Aristóteles decía de la virtud, ¿no? Que era el conocimiento, y Sócrates decía, está en ti, ¿no? Nada más hay que preguntar y hay que indagar, etcétera, ¿no? Pero llegas y la compartimos todos y todos sabemos, ¿no? Lo bueno, diferenciar lo bueno de lo malo, aunque en principio parezca que no. O Descartes, ¿no? Que dice, la razón descubre verdades universales que son evidentes, innatas, que no derivan de la experiencia. Kant con el imperativo categórico, ¿no? Y todo está anclado a la idea de la razón universal. Esto admite muchos matices, desde luego, ¿no? Pero bueno, el chiste pues es que si pensamos, ¿no? Que hay deliberación, que la deliberación inclusive puede ser más allá del Parlamento, ¿no? O sea, vamos a pensar la opinión pública, ¿no? Lo que decíamos ayer, en cuanto a producto de la discusión libre entre particulares, se presenta como un medio para liberar a la razón individual del ofuscamiento, de las pasiones, de los prejuicios, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil, y yo por eso ironizaba el día de ayer con este comercial de a favor, todos por México, ¿no? Pues no se puede llegar o sea, no hay una verdad universal a partir de la cual podamos decir que una decisión de política pública es la única posibilidad válida, ¿no? Porque ahí estamos prescindiendo no solo de la pluralidad, ¿no? En sentido estricto, sino estamos pensando que no hay diferencias entre posiciones sociales, lo cual no es posible decirlo así. Entonces, no es que queramos llegar a un consenso universal y absoluto, ¿no? Yo por más libros que haya leído o no, lo que sea, no dejo de tener una forma de mirar el mundo que va a ser diferente a otra persona que podrá haber estudiado lo mismo que yo, leído los mismos libros y sin embargo llegamos a conclusiones distintas, porque hay otras mediaciones, ¿no? O sea, la razón no es un producto perfecto, los argumentos no son un producto perfecto. A ver, sucede hasta en los jueces, ¿no? Las y los juzgadores que tienen como un poco más constreñido, porque que tiene que ser con una lógica argumentativa, con base en hechos, con base en pruebas que están vinculadas con esos hechos. Si están vinculadas, entonces se prueban y si no, no. Y aún así, ¿no? Tenemos sentencias que se dictan por mayoría, votos particulares, ¿no? Entonces, no es algo a lo que siquiera como aspiración podamos llegar. Lo que sí tenemos, y es lo que decía ayer, es condiciones de posibilidad para el debate, ¿sí? Condiciones de posibilidad para que haya
que todas las opciones políticas sean representadas y que en todo caso las decisiones, aun si son contrarias a los intereses mayoritarios, tengan que explicarse, ¿sí? Tenga que explicarse y entonces ahí ya vemos un ejercicio de rendición de cuentas muy interesante. Por eso decía ayer, introduciendo las tecnologías de la información y la comunicación, podría, yo digo, no tengo así como demasiado conocimiento, pero me parece que podría suceder, ¿no? Esto que de los hashtags o de los algoritmos, y entonces clasificar, ¿no? Y ver universos discursivos y decir, ok, la opinión pública mayoritaria piensa esto. Y si es contrario a la Cámara, pues la Cámara va a tener un problema, ¿no? Va a tener que justificar en ese momento y decir, si bien es cierto que esa es la opinión mayoritaria es una de las tantas cosas que se tendrán que tomar en cuenta, así como los alegatos, ¿no? Pero no son definitorios. La definición la tenemos nosotros, no es prescindir de la representación. Y entonces ahí el ejercicio es bien interesante, porque es esa dialéctica justamente, ¿no? Esa contraposición de argumentos a partir de un conflicto, ¿no? Y podrá no convencerme, o sea, podrá ser la decisión de los parlamentarios, pero a lo que voy es que así por lo menos la decisión sería mucho más transparente, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ya decía, en el Parlamento representativo, pues el debate se desarrolla entre diputados que por esencia del sistema no están sometidos al mandato imperativo, ¿no? Entonces, entre los representantes y representados puede haber distanciamientos, alejamientos, ¿no? Que llevan a los ciudadanos a sentirse como fuera de la discusión, ¿sí? Y entonces, en lo que estoy insistiendo es compaginar esta idea de deliberación con la exclusión en el proceso de discusión y decisión parlamentaria, ¿no? Entonces bueno, reforzamos la publicidad. ¿Y de qué manera reforzamos la publicidad? Una, con estas páginas de internet, pero otra, haciendo posible, si es que tal cosa se puede, de la deliberación a todas y todos. Entonces, ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Como cuáles son los ejercicios de Parlamento Abierto que sí se han materializado y todavía con sus límites, ¿no? Pero bueno, si se refuerza la publicidad, ¿no? Que es de los principios que estamos viendo aquí, ¿no? Y que incluye a muchas, o sea, la información, o sea, la publicidad en el sentido de publicidad en el debate, publicidad en la información, ¿no? O sea, que sea pública, que puedas acceder a ella de manera sencilla, ¿sí? A la información parlamentaria, presupuestal, sobre legisladores. Ahorita, insisto, la vamos a ver, ¿no? Esto de datos abiertos y no propietarios, lo que decía ayer yo, que se puede descargar sin necesidad de un software o sin que no esté encriptado, ¿no? Y así. Entonces, bueno, y ahorita vamos a ir punto por punto, ¿no? El chiste, pues, es que la publicidad, o mediante la publicidad, el ciudadano ve proyectadas sus propias opiniones en las opiniones que mantienen los representantes, ¿no? Y otra vez, las tecnologías de la comunicación podrían permitir dar un paso más allá y hacernos presentes la ciudadanía en muchos procedimientos parlamentarios, ¿no? Esto, que no me parece disparatado, ¿no? Abrir un tiempo de información pública, aportación ciudadana en una fase de enmienda, ¿no? Espacios para que mediante la intervención de los parlamentarios interroguen al gobierno, o sea, todo esto que ya había comentado, ¿no? Entonces, bueno, la idea es recuperar, ¿no? La dinámica de un debate que se organice de acuerdo con principios de contradicción, ¿no? Dado que en los fundamentos filosóficos de la actividad parlamentaria ilustrada estaba esta de la verdad, si es que tal cosa se puede. Yo no soy tan ambicioso y ni siquiera creo que exista tal cosa, pero los escucho a ustedes, pero la verdad no me parece que sea una y evidente para todos y universal, ¿no? Los universalismos son muy occidentales, ¿no? La unidad universal de los derechos humanos y resulta que pues, nunca han sido tan universales, ¿no? Y así, o sea, porque el pensamiento europeo piensa que mi pensamiento es como el pensamiento, ¿no? Y es muy, muy pretencioso. Pero bueno, el chiste es que el Parlamento, ¿no? Mediatizado por los partidos y por los medios de comunicación masiva, ha diluido esta idea para desarrollar debates con estrategias de comunicación de argumentos simples y sin matices. Pero, otra vez, las tecnologías de la información
pueden hacer aportaciones, ¿no? Entonces, bueno, muchas de las buenas prácticas para el desarrollo de un debate contradictorio en términos de contraposición de argumentos están en Bentham, ¿no? En Jeremy Bentham, que dice en sus ensayos de táctica política, ¿no? Toda contraposición que se debe debatir en la Cámara tiene que ser apoyado por un sujeto parlamentario distinto a su autor. No nada más es quien lo hace, ¿no? Los debates se tienen y se pueden organizar por dos formatos, uno con réplica, otro sin réplica. Hay que ser rigurosos en la unidad del debate. Se tiene que separar el debate de la emisión del voto. Se tienen que excluir los debates con lectura de discursos escritos. Todo debate tiene que estar precedido por la puesta a disposición de los parlamentarios de los documentos necesarios para su información, ¿no? Para que pueda haber contraposición. Entonces, esto es como la publicidad, ¿no? En el tiempo de la transparencia, ¿sí? Entonces, reforzar la publicidad, un parlamento que refuerza la publicidad la convierte en transparencia, ¿no? Ya hablamos ayer de la transparencia, y ahorita estaba diciendo de la publicidad, que es parte, o sería parte, de la esencia o de lo deseable de la actividad parlamentaria, ¿no? Desde luego no siempre fue así. Inclusive en los orígenes del Parlamento inglés, las votaciones, las deliberaciones no era infrecuente que fueran secretas, ¿no? Porque había una necesidad de proteger a las diputados de las venganzas, de las arbitrariedades de los monarcas, ¿no? De los caprichos, de las presiones a mí no me gusta utilizar el término, pero bueno, de las masas de Londres, ¿no? Y desde luego, los privilegios individuales que parecían como instrumentos imprescindibles para defender la soberanía parlamentaria. De ahí viene el fuero, ¿no? La protección, la inmunidad, porque a una persona, fue un parlamentario en Inglaterra, se le trató de perseguir por parte de la corona por hacer públicas unas cuestiones relativas al presupuesto, ¿no? Entonces se estableció esa figura, pero bueno, esto cambió, digamos, la idea de la no publicidad y el parlamento es el que se apunta a la idea moderna, ¿no? En el siglo XVII, de que la sociedad de la razón, o en la sociedad de la razón, todo tiene que ser legible y mensurable, ¿no? Entonces, bueno, decía, en Inglaterra, siglo XVII, ¿no? Publicó por parte del rey un balance de los ingresos, de los gastos, del presupuesto, y con esto comienza la publicidad parlamentaria. Entonces, bueno, se fueron configurando estas ideas que ahora se utilizan con términos en inglés de accountability, ¿no? La rendición de cuentas, ¿sí? Entonces, bueno, la consolidación de la apertura, de la publicidad, sobre todo para el debate, para el conocimiento de presupuestos, que desde luego es uno de siendo, como lo mencioné ayer, ¿no? Una de las funciones del Parlamento, pero que tiene que ver con cómo se gasta el dinero público. Entonces, permite que se consoliden los gobiernos representativos del siglo XIX, ¿sí? Entonces, el control parlamentario de este modelo requería la publicidad del trabajo de los representantes de la soberanía de la nación, ¿no? Entonces, bueno, la publicidad, por lo tanto, tiene mucho valor para la pedagogía política, ¿no? Porque la publicidad parlamentaria, ¿no? Las ideas, los proyectos buenos se difunden, penetran en la sociedad, los prejuicios pues, serán combatidos o serán aniquilados. Tengo mis dudas, ¿no? O sea, las sociedades contemporáneas, hay ejemplos muy, muy concretos, ¿no? De que, o sea, sigue siendo problemático, ¿no? La idea de expandir la argumentación, la idea de tener instrumentos, no alcanza ante discursos estridentes, ¿no? Que siguen siendo posibles, que siguen siendo capaces de atraer a un gran número de personas, de definir muchas cosas en la esfera pública, de definir la política y de definir los liderazgos. Entonces, por eso es que vamos introduciendo, se van introduciendo, no vamos, ¿no? Pero mecanismos distintos para la supervivencia de la democracia, que no tiene nada más en la falta de argumentación, en la falta de legitimidad de pronto de las decisiones a sus principales desafíos, aunque lo son, sino cómo contrarrestamos estos discursos estridentes que prenden como, ¿no? Como llama en pradera, ¿no? O sea, muy fácil y pum, incendian las cosas y tienen muy buenos resultados electorales, ¿no? En Estados Unidos, en Francia llegaron a la segunda vuelta, Le Pen, ¿no? En Italia, Giorgia Meloni es posible que gane, ¿no? Y sería una tragedia, ¿no? Y uno ve sus argumentos, uno ve el debate y dice, es que no puede ser, ¿no?
y tan se puede que es, ¿no? Desde luego, esto no es, de pronto le pedimos demasiado a las instituciones, de pronto le pedimos demasiado a las leyes, como para decir, pues sí, pero es que esto no es un problema de leyes, ¿no? Es un problema de otra índole. En tanto que pensemos que es un problema de leyes, entonces lo vamos a seguir resolviendo así y entonces van a seguir rebasándonos, ¿no? Pero bueno, el chiste es que el principio de publicidad tiene un protagonismo específico en los últimos tiempos, ¿no? Con las sociedades globalizadas, el mundo de la información, el desarrollo tecnológico, ¿no? Que facilita el acceso a esta, ¿no? Y han puesto de nueva cuenta la publicidad en el centro del debate, ¿no? Que ya, aunque tiene varios vectores que hay que tener en cuenta, que no es nuevo, ¿no? Pero que tiene principios que están vigentes, ¿no? Entonces, aquí vuelvo a traer a colación la transparencia desde otra perspectiva, ¿no? No solo la transparencia en términos de acceso a la información, que ayer habíamos, había comentado la diferencia entre una y la otra, pero sí en el ámbito parlamentario, ¿no? Cómo se desarrolla la publicidad, ¿no? Y la publicidad clásica, pues se ha desarrollado en torno a las cuestiones financieras y presupuestarias. Pero en la sociedad democrática contemporánea se reclama de todos los ámbitos de interés público, ¿sí? O sea, los ciudadanos reclamamos de alguna forma que todas las cajas negras, como luego definen al Estado, ¿no? Hay información de entrada, algo pasa y salida, que sería la política pública, ¿no? Pero eso que pase, quién sabe qué es, ¿no? Bueno, la idea de los gobiernos abiertos con esto de la información, los datos, el acceso, la replicabilidad, permite que eso se abra, ¿no? Claro, siempre va a haber información que esté reservada, siempre va a haber información que no se pueda conocer, ¿no? Y que cuando se conoce genera caos, ¿no? Que es sensible. Pero bueno, el chiste pues es que la posible total apertura y acceso a la información no nada más es tenerla, ¿no? Sino que sea legible. Volvemos a la idea del auditorio universal, ¿no? Que sea comprensible, que sea fácil esta información que se pone a disposición de los ciudadanos, ¿no? De las y los ciudadanos. Lo cual tampoco nos debe llevar a confundir la información con sobreexposición, ¿no? Que muchas veces confunde. No sé si les pase, digo, perdón por el paréntesis o el asterisco o el comentario, la anécdota, ¿no? Pero a mí me pasa a menudo, ¿no? Que de repente ante alguna decisión política que yo podré o no estar de acuerdo, pero ya está todo tan enrarecido que ya no sabes como qué posición tener, ¿no? Así como de, pues es que ya ni sé, ya no sé si está bien, si está mal, si esto es por esto, si esto es por lo otro, ya cuesta como mucho trabajo, ¿no? Y pues eso que yo me dedico a esto, pues, ¿no? Y aún así, a mí me pasa, a lo mejor estoy nada más así como utilizando mi anécdota y no se puede extrapolar a las demás personas, pero cuesta mucho trabajo de pronto tener una posición así cierta y decir, esto es lo que yo opino con relación a este tema, porque todo está como, hay mucha información, tanto de un lado como de otro, hay mucho ruido y entonces es como, híjole, pues quién sabe. O sea, mi opinión es que no sé, ¿no? Mi opinión es que no puedo decir absolutamente nada. Entonces, sí es como un problema, porque luego la sobreexposición provoca confusión y formas de ocultamiento, se ven ahí, ¿no? Entonces, no hay que confundir con dar información, ¿no? Con que la administración sea transparente. Puedo tener mucha información, pero que eso no me diga absolutamente nada, ¿no? O sea, es como si, no sé, pides como una cosa y te dan así, sí, una biblioteca entera, ¿no? Y te meten así, pues aquí está, pues búscale, ¿no? Pues no, pues ni siquiera sé por dónde empezar, ¿no? Pues aquí está la información, el chiste es que la encuentres, ¿no? Pues nunca la voy a encontrar, o sea, se oye a kafkiano, ¿no? Entonces, bueno, la idea pues es que no, tampoco eso nos tiene que llevar, ¿no? A obsesionarnos con la transparencia, descuidando todo lo demás, ¿no? Porque entonces estamos equivocando el foco de atención. El enemigo no es el secreto, la ocultación, sino la banalidad, ¿no? Se empobrece por los discursos que no dicen nada a la democracia, que más por el ocultamiento expreso de información. Entonces, la publicidad tendría, pues, pues que los diputados tengan acceso a la información, esto cuando debaten, la posibilidad de que pudieran poner su mirada sobre la actividad del gobierno, pero también que la ciudadanía
pueda mirar al Parlamento, el trabajo de sus parlamentarios, conozcan la acción de gobierno, ¿no? Este derecho a saber destinado a ampliar el concepto de ciudadanía, como ya habíamos dicho, y entonces es gobierno abierto y sociedad legible, ¿no? Entonces, la idea de la publicidad es que no es tanto como para decir no es tanto como para decir que se trata de una expresión contemporánea de la democracia directa, sino una oportunidad nueva para mejorar las condiciones en las que se desarrolla la función representativa, ¿sí? Entonces, bueno, vuelvo a decir, los excesos de publicidad en algunos casos pueden llegar a ser contraproducentes para la deliberación parlamentaria, ¿sí? Sí, pues ahí tienes todo, ahí está, 700,000 páginas, ¿no? Abrumarte con eso, ¿no? Y apantallarte con, no, pues para eso tendrás que hacer 3 doctorados en física, ¿no? Y pues si no, no. Solo para entender el prólogo, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos decía, es contraproducente para la deliberación parlamentaria el exceso de información, el exceso de publicidad, ¿no? En un contexto de lucha entre partidos, la publicidad puede ser, es que no me gusta la palabra incentivo, pero bueno, puede incentivar la retórica plebiscitaria, ¿no? Donde lo único que se pretende con el discurso es quedar mejor ante los medios que el adversario político, donde no hay poca voluntad, o no hay voluntad, o no hay voluntad, o hay poca para la negociación y el acuerdo. Entonces, en ciertos procedimientos parlamentarios, ¿no? En los legislativos, en los órganos de gobierno, subcomisiones, no podríamos despreciar la posibilidad de las negociaciones entre los representantes, aún sin la presencia de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, entonces, eso por un lado, ¿no? Seguimos con estos principios, ¿no? La esencia del Parlamento siempre ha estado, pues, en la colaboración entre los órganos del Estado, en particular entre el Parlamento y el gobierno, ¿no? En los sistemas parlamentarios tiene mucho más sentido, porque los jefes de gobierno, ya había dicho, ¿no? Y ustedes lo sabrán bien, ¿no? En los sistemas políticos parlamentarios, el gobierno proviene del Parlamento, ¿no? Pero bueno, hay ejemplos, pues, de protagonismo de uno u otro de estos poderes, ¿no? Pero la idea es que haya cada vez más, o sea, los parlamentos surgen en las monarquías, pero que cada vez más se trate de parlamentos presidencializados, ¿no? En donde se prevengan problemas de inestabilidad gubernamental, que son muy propios de los regímenes de asamblea, ¿no? Aquí otra vez Italia, ¿no? Que es el caso de inestabilidad paradigmático. Entonces, para lograr este modelo, pues está distintas herramientas, ¿no? Propias de los parlamentos, que si no se puede censurar a los ministros de gobierno, las regulaciones de la moción de censura. Pero bueno, el chiste pues es que el parlamento tiene que ser, ¿no? Un espacio, en donde además de los mecanismos propios a los funcionamiento institucional para el cual está pensado la limitación del ejecutivo, la deliberación entre factores de poder, sea un instrumento, decía, de comunicación de las decisiones gubernamentales, de justificación y de legitimación del órgano como democrático y del sistema democrático como sistema democrático, ¿no? Entonces, bueno, eso. Decía, me interesa en particular el punto 9, ¿no? Conflicto de interés, porque esto es un tema, ¿no? Ustedes habrán escuchado de los cabilderos, ¿no? Y cómo se regula. O sea, todo esto, insisto, tiene que ver con publicidad, tiene que ver con cómo se toman los acuerdos, tiene que ver con quién los toma, con relación a qué, ¿no? Entonces, el caso de los conflictos de interés, el caso de quienes pueden deliberar, el caso de pensar que las decisiones se toman en otros espacios y por otros actores que trascienden a los propios representantes, que solo parecerían tener una función de legitimación, ¿no? Entonces, es bien interesante, ¿no? Detenernos en conflicto de interés, porque entonces el Parlamento abierto también tendría que ser explícito, ¿no? No solo la ideología partidista, no solo la posición, sino también en dónde he elaborado, ¿no? Con quiénes son mis asesores, ¿sí? De manera tal que ustedes sabrán, ¿no? El conflicto de interés como figura jurídica
supone que las finalidades de un órgano, institución, persona, sobre todo moral, son distintas, son divergentes a la de otro, ¿no? Vamos a pensar, la Secretaría de Salud y la industria refresquera, ¿no? ¿Cuál es el interés de la industria refresquera? Pues vender refrescos. ¿Cuál es el interés de la Secretaría de Salud? Pues velar por la salud pública. Pero los refrescos son un alimento que tiene alto contenido de carbonato y de azúcar, ¿no? Y que está relacionado con la diabetes. Entonces, si una persona llega a la Secretaría de Salud, yo soy secretaria de Salud y vengo de una refresquera, es así de, es que ahí tus finalidades son divergentes. No es que sea ilícito vender refrescos. Lo que pasa es que puede convertirse en un problema de salud pública si se consumen en exceso. Y yo no voy a regularlo, el Estado tiene dentro de sus funciones la regulación. ¿Cómo lo voy a regular si provengo de esa industria? O al revés, ¿no? Entonces, son estas cosas que se han tratado de atajar, ¿no? Poniendo como candados de cuántos años pueden o no. Y en el Parlamento es importante porque, o sea, cuántos años pueden o no estar en un lugar para pasar al Estado, ¿no? Porque, bueno, en Estados Unidos, pues ya, el caso de México no lo toco, ¿no? Pero en Estados Unidos es muy común esta idea de la puerta giratoria, ¿no? De personas que están en grandes empresas y que después se van a las comisiones regulatorias, ¿no? O que se van a las secretarías de salud, de medio ambiente, y vuelven muy laxas los controles, ¿no? En detrimento de la población, además, pero en favor de la industria. Normalmente, lo que vamos a encontrar en los conflictos de interés es choques entre intereses, valga la redundancia, si conflicto de interés, choque de intereses, pues estás haciendo la definición utilizando las mismas palabras, ¿no? Finalidades, ¿sí? Objetivos distintos, ¿no? Y en donde esos objetivos, insisto, si el Estado procura mantener un cierto orden social, procura construir bienes públicos y la gran industria busca lo contrario, entonces ahí tenemos conflicto de interés, ¿sí? Entonces, esa es una parte que es muy importante porque en las legislaturas tenemos esta figura y ustedes la habrán escuchado de los cabilderos, ¿no? En Estados Unidos está regulado, para quienes, no estoy haciendo una apología de nada ni de nadie, pero para quienes hayan seguido en su momento la serie House of Cards, ¿no? Digo, fue una desgracia lo que pasó con este actor y lo que sea, y es muy condenable, pero ahí pues mostraban, ¿no? Una persona que era de una compañía y que iba y que presionaba y que decía, ¿no? Y desde luego que eso sucede, ¿no? Que eso sucede y entonces ahí, por lo menos como ciudadanía, tendríamos que ser no solo conscientes, ¿no? De que existe, sino tendríamos que tener la información para decir, ok, ya sé qué intereses representan. Y que también nos da la argumentación, por cierto, ¿no? En los argumentos se puede ver y en los argumentos podríamos dilucidar, ok, ya sé qué está defendiendo, ya consideraré yo si es legítimo o no, ¿sí? Bueno, entonces, decía, voy a hablar un poco ahora de es que aquí va una por una, ¿no? Pero creo que con esto se va como comprendiendo, se va comprendiendo de manera cabal. Déjenme, voy acá a la pantalla. ¿Por qué no la veo? Aquí está. Permítanme, es que si no, luego no los veo y si no los veo, luego no me escuchan. Como ayer pasó, ¿no? Y yo ni en cuenta, ¿no? Que, oye, no se escucha. Y yo ni en cuenta que no se escuchaba porque no estaba en la pantalla. Entonces, esto es, hagan de cuenta, es híjole. Pensé que los había perdido porque de repente la pantalla me pareció en blanco y dije, eso es lo que me pasa, ¿no? Déjenme volver a poner la presentación. Entonces decía, la instrumentación del Parlamento abierto en México, ¿no? Les decía, esto es como cuando en la prepa o en la secundaria borraban el pizarrón, ¿no? Y entonces así el maestro decía, permítame lo que borro el pizarrón. Esto sería en la vertiente, ¿no? Pero bueno, entonces, a ver,
además de la genuina representación, ¿no? En los congresos modernos, pues hay que atender demandas ciudadanas, decíamos, mayor transparencia, perdón, crear mecanismos para involucrar y hacer partícipe a la ciudadanía en los procesos del ámbito legislativo, tanto en la elaboración de leyes como todo lo que tiene que ver con el debate parlamentario, ¿no? Entonces, bueno, un parlamento abierto es una nueva relación, ¿no? En donde busca que el Congreso abra de par en par las puertas de sus procedimientos internos, ¿no? Y que lo abran a la participación de la sociedad para que sus decisiones sean transparentes y estén plenamente justificadas, ¿sí? Que exista disposición y colaboración eh, para que el desempeño de los parlamentarios esté sometido al escrutinio, a la fiscalización, ¿no? En donde se emplean las plataformas digitales para facilitar la interacción ciudadana en cada una de sus funciones y adopta estándares de responsabilidad, de ética, integridad, ¿no? Hay un texto que yo les recomiendo mucho, se llama, bueno, les voy a escribir el nombre del autor, porque yo creo que es en México, es quizás quien haya hecho los trabajos más interesantes del Parlamento Abierto. Nada más que luego me equivoco con su nombre. Es un profesor de la UNAM, pero se escribe creo que así. Puede ser que me equivoque a la hora de escribir el nombre, pero más o menos es ese. Y el trabajo se llama así, Parlamento Abierto y acceso a la información. Me parece. Ah, no, buenas prácticas del Parlamento. Parlamento Abierto y buenas prácticas, ¿no? Es un libro muy, muy interesante. Y creo que es él quien hace, me parece, los trabajos más interesantes en cuanto se refiere a los parlamentos en general, ¿no? Y tiene cursos y todo. Es profesor de la UNAM. Pero bueno, entonces un parlamento abierto pone a la ciudadanía en el centro de sus procesos, de sus decisiones, y su agenda tiene como un eje transversal, ¿no? En donde la apertura de cada uno de los 4 pilares de este nuevo modelo, que vemos ahí, transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana, ética y probidad, y cada uno de estos pues, se va vinculando a esto de que decíamos de conflictos de intereses, pero bueno, el chiste es que para alcanzar todo el potencial del modelo del Parlamento abierto, ¿no? Estos pilares se tienen que aplicar a todas las funciones del Congreso, la legislativa, la administrativa, control, presupuestaria, jurisdiccional, diplomacia parlamentaria, ¿no? Para que la apertura abarque desde la elaboración de las leyes hasta los procesos que se dan en su interior. Entonces, bueno, vamos a hablar de qué se ha hecho en materia de Parlamento abierto, ¿no? En la legislatura anterior, ¿no? Se desarrollaron, esto lo tomo directamente de la Cámara de Diputados, un documento de la Cámara de Diputados, en donde dice, bueno, desarrollamos en la legislatura anterior, que fue la 64, acciones estratégicas en materia de Parlamento abierto, ¿no? Aprobación de lineamientos para su instrumentación, ¿no? En la Cámara de Diputados, el rediseño de la página web, la creación de un portal ciudadano, la reingeniería del portal de obligaciones de transparencia, modernización y fortalecimiento del institucional de archivos, un servicio de carreras, se instrumentó, ¿no? Y modificaciones normativas para el trabajo a distancia por la pandemia, ¿no? Así como otras iniciativas, ¿no? Porque aquí vemos legislar para el Parlamento abierto. Entonces, estas son algunas de las acciones estratégicas, ¿no? Entonces, estas acciones, pues que obviamente es importante en materia de Parlamento abierto, pues informarlas, ¿no? Pero bueno, entonces, eso, ¿no? La idea del Parlamento abierto, ¿no? Del documento que aprobó, el acuerdo que aprobó la Junta de Coordinación Política, en donde se creó un comité de Parlamento abierto y participación ciudadana en la Cámara de Diputados, que tenía como propósito, ¿no? Acercar a la ciudadanía al trabajo legislativo de manera permanente, facilitar la comunicación y la información para que fluya, ¿no? Y entonces lograron, a través de este comité, el fortalecimiento en la accesibilidad de la información parlamentaria, ¿no? Ahorita vemos la información parlamentaria. Definir las facultades, los medios, ¿no? Para volver efectivo el derecho de las personas a participar en procesos parlamentarios, realizar propuestas de carácter legislativo, criterios, ¿no? Instrumentos para la celebración de reuniones deliberativas en comisiones ordinarias y que los actores privados, sociales, las organizaciones y toda persona interesada aportara al debate parlamentario conocimientos y experiencia, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, ¿no? También una serie de lineamientos, ¿no?
a través de una conferencia, bueno, es que lo había apuntado, pero se llama más o menos así, Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, y hubo una serie de lineamientos en donde se establecía cómo se iba a implementar el Parlamento abierto en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, en estos lineamientos o sus aspectos más importantes a nivel institucional o de diseño institucional es que, ya habíamos dicho, ¿no? Los parlamentos tienen, o bueno, el Congreso, ¿no? La Cámara de Diputados tiene comisiones y entonces las comisiones están presididas, ¿no? Tienen órganos de gobierno. Entonces dice, las presidencias de las comisiones, los comités y los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados son responsables para aplicar lineamientos de Parlamento abierto en lo que les compete, ¿no? Estas actividades que desarrollan las instancias tienen que, y entre otras, es presentar propuestas de modificación de ordenamientos jurídicos para que sea más fácil instrumentar el Parlamento abierto, impulsar propuestas de asignación de recursos para fortalecer programas, políticas, acciones, promover otra vez la instrumentación de lineamientos en actividades ordinarias de las comisiones de la Cámara, exhortar a las autoridades competentes para fortalecer la rendición de cuentas, establecer mecanismos de vinculación con la sociedad civil y, si está planteado, ¿no?, desarrollar plataformas digitales para promover la participación ciudadana en el trabajo parlamentario, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacerlo ahora de manera un poco más didáctica. No sé, hasta aquí cómo vamos. ¿Algún comentario, pregunta? Se está cortando, dicen, otra vez con esto, ¿no? ¿Se sigue cortando o vamos más o menos? ¿No? Ok, bueno. Si empieza a cortarse, sí, 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 ¿no? Bueno, decía, vamos a hacerlo ahora de una manera más didáctica. Espero que me resulte. Entonces vamos a entrar así a la Cámara de Diputados. Y les voy a compartir esto, ¿no? Yo espero que no, que me pueda hacer posible compartirla bien. Déjenme. O sea, yo espero que me permitan navegar y que ustedes lo puedan ver, ¿no? Aquí. Entonces déjame ver que primero se ve. Bueno, están viendo lo mismo que yo. Entonces, vámonos, o sea, aquí es como el portal, ¿no? Que decíamos, pues en el portal tendrá que contener toda la información que yo busque. Déjenme ver si están viendo lo mismo que yo. A ver. Ok, sí, es que me moví y dije, porque luego nada más se ve una cosa, ¿no? Entonces, esto, ¿no? O sea, vamos a pensar, diario de debates, déjenme ver si están viendo el diario de debates, no. Lo que pasa es que aquí le piqué a diario de debates y me abrió otra pestaña, entonces voy a compartir esta otra pestaña en donde a donde me llevó, ¿no? Entonces aquí estamos, ¿no? Y lo mismo, vean, por ejemplo, Parlamento abierto y están versiones estenográficas, están los diarios de debates en PDF, las intervenciones, otras iniciativas, la Gaceta Parlamentaria, ¿sí? Vean, todo esto. Yo puedo ver las versiones estenográficas de los parlamentos abiertos, los que se celebraron hoy, miren. Esto es este es el objetivo, digamos, ¿no? Información en el momento en que se genera. Bueno, quizás esto fue en la mañana, pero ya está cargado, ¿no? Entonces, bueno, en este caso es como, bueno, pues es crónica parlamentaria, pero podemos ver otra cosa, ¿no? Diarios de debates, ¿no? En otras legislaturas, ¿sí? Déjenme, vamos a ver aquí, ¿sí? Déjenme ver, es que yo, ajá, ¿no? De otras legislaturas podemos ver, por ejemplo, bueno, informes de gobierno, es que, bueno, vamos a ver, vamos a pensar, de esta legislatura, ¿no? Primer periodo ordinario, ¿sí? Vámonos al, ¿qué les gusta? A ver, 16 de octubre, una sesión solemne, la comparto, voy a dejar de compartir, les comparto aquí esta otra, lo que pasa es que me lleva a otras pestañas, ¿eh? A ver, que lo estén viendo. Es esta. Ok.
Y esto, ¿no? O sea, se puede acceder a la información. Puedo ver el contenido, ¿sí? Quién preside, el quórum, ¿no? Todo esto, las intervenciones, resumen de los trabajos. Bueno, hasta aquí eso, pues bueno, X, ¿no? Pero vamos a regresar, ¿no? Si voy a volver a compartir la pantalla. Si es medio engorroso esto porque estar compartiendo y dejando de compartir ventanas. Es nada más para efectos didácticos, ¿eh? No crean que aquí me voy a pasar toda la clase viendo esto. Solo es, como decía, ay, me equivoqué. Es que tiene que ser compartir ventana. No, pestaña. Aquí está. Bueno, es información, trabajo legislativo, historial de votaciones, ¿no? Pero también, como decía, por ejemplo, información parlamentaria. Ah, esa es la que habíamos visto, ¿no? Bueno, diputados. Entonces me va diciendo. Esto está bien interesante porque, déjenme ver. Ajá. Porque me coloca, por ejemplo, a ver, ¿quién es el diputado por aquí la composición, ¿no? El Congreso, aquí están las bancadas, ¿sí? Los porcentajes de cada uno. Y como decía, aquí yo me puedo ir por circunscripciones y ver quiénes son, ¿sí? Puedo ver quién es mi diputado, ¿no? Y entonces en ese caso, pues ponerme en contacto con él, ¿sí? Por grupo parlamentario, quiénes lo integran, el sitio web de cada uno, ¿sí? Otras legislaturas, las percepciones, ¿no? Que siempre son un tema. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto, en principio, órganos de gobierno, lo mismo, ¿no? Quienes le integran, comisiones, ¿sí? Esto que les decía, hay comisiones ordinarias, ¿cuáles son? Déjenme ver, ¿lo estén viendo? Sí. ¿Cuáles son las comisiones ordinarias? Y aquí están, en dónde se encuentran, ¿sí? ¿Qué les gusta? Vamos a ver, cambio climático, ¿no? Aquí me voy a la comisión, ¿no? Las reuniones que tienen, los parlamentos, lo mismo, ¿no? Pero es que quiero aquí, integrantes, ¿no? Entonces, hay quiénes son, pero no nada más eso, porque si a mí me interesa, oye, conflicto de interés, perdón, ah, si yo quiero ver a los integrantes por aquello de la publicidad, la transparencia y el, ¿cómo se llama? Conflicto de intereses, pues puedo ver de algunos, ¿no? Vamos a ver de un partido, vamos a ver este, ¿no? Y aquí están, ¿no? Entonces yo puedo ver cuál es o sea, yo conozco su circunscripción, todo, pero también puedo saber su currículum, ¿no? No sé si desde aquí se pueda, pero vamos a pensar en esto. Pues aquí está, ¿no? Iniciativas, asistencias, datos curriculares, ¿no? Todo esto. Entonces eso me permite conocer quiénes son las y los legisladores, ¿no? Me permite conocer la información, puedo descargar los diarios de debates si me interesa. No solo con efectos académicos, o sea, estos son efectos de, pues a ver, me voy a meter y voy a ver qué hay, ¿no? ¿Qué son los acuerdos, ¿no? ¿Cuáles son y cómo se toman? Entonces, pues vamos a ver, no sé, pues qué será un acuerdo, vamos a ver un acuerdo de la mesa directiva, ¿no? Y entonces, pues no sé, un año, es así, pues este año, ¿no? 2022. Nada, a ver qué me sale, ¿no? Creo que no, este ejemplo no me va a salir como muy bien. Aquí están, ¿no? Acta de reuniones, de mesa directiva, ¿no? Entonces, conozco, inclusive así, de manera un tanto cuanto, a lo mejor al tanteo y lo que sea, pero uno puede hasta aprender, o sea, hasta es pedagógico de, oye, ¿cómo funciona la Cámara de Diputados? Y el sitio me permite, o sea, desde el inicio, saber algunas cosas, ¿no? Saber algunos, pues, que sí, los dictámenes, pero aquí yo como voy pudiendo más o menos ver algunas cosas, ¿no? Y entonces, esto ya de entrada, ¿no? Me acerca, mira, informes de gobierno, ¿no? Me acerca a la labor, me da información de qué es. Luego nos podemos ir acá, me va a abrir otra pestaña, ahorita la comparto, ¿no? Entonces dejo de compartir esta y vámonos acá, ¿no?
Entonces, aquí vamos viendo igualmente documentos, iniciativas, foros virtuales, me puedo registrar, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta, digamos, es como la idea a partir de la cual se dieron o se llevaron a cabo los lineamientos a los que me refería, ¿no? Entonces, hubo un rediseño, como decía, del sitio web de la Cámara, ¿no? Se comunicó nuevos canales con la ciudadanía, ¿sí? O sea, como institución representativa, ¿no? Era como fortalecer, bueno, más bien, para conocer necesidades, perspectivas de las audiencias, ¿no? Que consultamos así el Internet. Entonces, con el apoyo de una asociación civil que se llama Borde Político, ¿no? Se hizo un taller para obtener información, digamos, ¿no? Para el diseño, para la actualización del sitio web, ¿no? Y para identificar fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad en el sitio web, ¿no? Y entonces, con el resultado, pues se transformó este portal de Internet así como lo vemos, ¿no? Que la idea era hacerlo más confiable, transparente, efectivo, ¿no? Facilitar el acceso a la información. Déjenme, aquí ya les voy a dejar de compartir esto, ¿no? Y entonces los objetivos del Parlamento Abierto a través de las herramientas tecnológicas como la página web, ¿no? Había como 3 acciones clave, ¿no? Cubrir a través de la página web necesidades de información, ¿no? De los actores externos, como ahorita nosotros, ¿no? Que estuvimos interesados en el quehacer legislativo, pero que fuera intuitivo, ¿no? Y entonces con ello que hubiera posibilidad de retroalimentación de los usuarios internos, externos de la ciudadanía, ¿no? Sobre fallas, errores, áreas de mejora, actualizar de forma permanente. Y entonces el sitio web, que a inicios de 2020 tuvo como un cambio, ¿no? Que permite realizar esta búsqueda con información para credencial para votar, ¿la vieron, no? Y entonces todo ciudadano puede identificar a la o el diputado de su distrito, ¿sí? También la información relativa, como vimos, ¿no? A transparencia que está disponible en el sitio web, vencer este obstáculo de reclasificar la información, ¿no? Porque hay que identificar distintas variables, ¿no? Para poder conocer el trabajo legislativo, o sea, que no me pierda en el mar de información que existe, sino que esta sea intuitiva, ¿no? Entonces, bueno, eso. Entonces, para aprovechar, digamos, la transformación del sitio web, también incorporaron, ese ya no lo vimos aquí, ¿no? Pero ya no me quería como perder demasiado, nada más quería mostrarles, ¿no? Un portal ciudadano, ¿no? Y ahí lo que se busca es que la ciudadanía conozca, entienda, ¿no? Las labores, el quehacer legislativo, por eso decía, tiene como efectos pedagógicos, ¿no? Que realizan diputadas y diputados en un lenguaje sencillo, claro, directo, ¿no? Y este portal, pues busca fortalecer la relación legislativa con la población general, ¿no? Que es la idea básica de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, todo eso en materia de transparencia y de sitio web. Obviamente, también pasa por otras acciones, como modernizar servicios. No me paga el Congreso por decir todo esto, ¿no? Fueron como las modificaciones para la legislación en favor de gobierno abierto, de transparencia, ¿no? Y del sitio web, que para mí, les digo, es como la parte quizás más importante, y más allá, inclusive, más allá de los foros, es la accesibilidad de la información, la posibilidad de entrar y no perderse en el mar de ¿no? El mar de información, la posibilidad de conocer no solo el trabajo legislativo de particular, ¿no? Sino de conocer de el Parlamento, sus funciones, sus componentes, sus órganos, sus integrantes, ¿no? Entonces, bueno, la biblioteca también se mejoraron, ¿no? Servicios de información, bibliotecas. La biblioteca del Congreso es bien bonita, ¿no? Y no está en la Cámara. Hay una que está en Tacuba, en la calle Tacuba, para quien está en la Ciudad de México, ¿no? Está ahí una de las bibliotecas del Congreso. Y bueno, la biblioteca, que es la biblioteca del Poder Legislativo, ¿no? Se creó junto con el sistema de archivo, ¿no? Para tener como información, ¿no? Para la toma de decisiones, para el resguardo de memoria institucional, ¿no? Y en 1936 se fundó la Biblioteca del Congreso, o Biblioteca General, ¿no? Que es el repositorio del depósito legal mexicano, ¿no? Legislativo.
¿sí? Y luego, en el 94, se inauguró una biblioteca legislativa que igualmente como que buscaba modernizar, especializar, ¿no?, los servicios de biblioteca para darle atención a las demandas de las y los legisladores. Y en el 99 se crearon, o sea, esto ha sido como la transformación de la biblioteca, ¿no? Y ahora ya voy a ir a lo de cómo esto incide en el Parlamento, ¿no? Luego en el 99 decía, se crean unos servicios de investigación y de análisis, ¿no? Que tenía el perfil, o personas que tenían perfiles técnicos especializados para localizar y sistematizar información. Y luego se creó un centro de documentación, información y análisis, ¿no? Que su objetivo era como procesar la información, ¿no?, en productos, en servicios que complementaran a los ya existentes, y ya desde entonces incorporar, aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para ello, ¿no? Luego se transformó este Centro de Documentación, Información y Análisis en la Dirección de Servicios de Documentación, ¿no? Y bueno, el chiste es que la legislatura 64 empezó a regular, organizar el funcionamiento del sistema institucional de archivos, bueno, de conformidad con lo que dice la Ley General de Archivos, que eso importa menos, ¿no? Utilizar métodos, técnicas archivísticas, habilitar equipos de escáner para el procesamiento de la información documental. O sea, esto en aras de también proveerle insumos a las y los diputados, ¿no? O sea, la cosa iba a decir justicia abierta, con el Parlamento abierto, y pasa con la justicia abierta también, es que de alguna manera haces más responsables a las y los legisladores, a las y los jueces, si en el entendido de que tienen que argumentar su decisión, sobre todo cuando es contraria a la opinión pública, a la mayoría, o no siéndolo, ¿no? Pero hay un ejercicio constante de justificación, en el mejor de los términos, ¿no? De justificación técnica, de justificación política. Entonces, ellos mismos también tendrán o tenderán a estar mejor preparados, ¿no? Porque en la medida en que tengas que explicar tu trabajo, en la medida que tengas que decir por qué tomas una decisión específica, entonces necesitarás estudiar de alguna manera mejor, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿no? Hubo como estos canales de retroalimentación con la ciudadanía y el acervo de bibliotecas, tanto físico como digital, los sistemas de información mejoraron, pues se beneficia desde luego el personal de la Cámara de Diputados, pero académicas. Yo alguna vez, por eso sabes dónde está la biblioteca, con motivo de mi trabajo académico en el posgrado, tuve que ir, ¿no?, a la Biblioteca del Congreso. Luego ya encontré que era más fácil verlo por internet, la verdad, pero sí la visité en algún momento, ¿no? Y bueno, entonces, esto ha implicado en materia de biblioteca, ¿no?, que la capacitación, la profesionalización del personal de la Cámara en materia archivística se profundice, que haya proyectos de digitalización, ¿no?, que permitan la consulta de la ciudadanía con información bibliográfica, documental, histórica, que se conservan en la Cámara de Diputados, pero que esto se ponga al servicio de la ciudadanía, ¿no?, que esta lo pueda consultar, inclusive sin tener que desplazarse a las instalaciones físicas que les digo, están en la calle Tacuba, muy cerca de la estatua de Carlos IV, por donde está el Munal, digo para quienes conozcan la Ciudad de México, ¿no? Está el Palacio de Minería, está la calle Tacuba, y ahí está a unos pasos la Biblioteca del Congreso, ¿no? Entonces, bueno, decía, otro de los ejes para la profesionalización y con ello para implementar el Parlamento abierto, que como ven no nada más es como de afuera hacia adentro, ¿no?, de la ciudadanía hacia los parlamentarios y también los parlamentarios hacia afuera, es el modelo del servicio de carrera, ¿no? Que de acuerdo con este documento de diputados, del cual tengo un resumen y un esquema que es el que les estoy presentando, ¿no? Decía, ¿cómo se llama? El servicio de carrera, ¿no? Porque dicen, si hay una institución del poder público que evoca de manera clara los valores democráticos, es el Congreso, porque refleja la diversidad, el pluralismo político, ¿no? Del Congreso, pues vienen normas producto de la voluntad popular, y entonces para que cumpla con sus obligaciones tiene que ser democrático, tiene que demostrar su efectividad, ¿no?
en tareas legislativas, en tareas de control, y entonces un servicio de carrera supone una política de profesionalización, ¿no? Que dicen, además es indispensable para ser más robusto, sostenible, el quehacer de los órganos de la Cámara, de las y los legisladores, ¿no? Y carrera profesional parlamentaria, que se basa en el mérito, ¿no? En valores, en prácticas democráticas, permite el fortalecimiento del Congreso, ¿no? Cual sea, independientemente del partido, de la coalición política que lo encabece, y genere resultados positivos. Entonces, es también como una cultura de servicio público, ¿no? Que obliga al personal de carrera a evitar la arbitrariedad, la discrecionalidad en sus funciones, a dominar conocimientos, ¿no? Herramientas, prácticas. O sea, es, como digo, los efectos no son solo de discusión al exterior, de discusión pública, sino de profesionalización de los servicios con los que cuenta, de la oferta, ¿no? De la información y también del propio personal. Porque, insisto, estamos ante un órgano que constantemente tiene que legitimarse. Es un acto continuado, dirían los abogados penalistas, ¿no? Delitos continuados. Es un acto continuado. No termina en el momento de su elección y de su toma de protesta. Entendido en términos democráticos deliberativos, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Esa es otra de las acciones. Y para cimentar, para levantar los pilares del Parlamento abierto mediante ese servicio de carrera, pues hay que ampliar, hay que profundizar la presencia de funcionarios de carrera en los órganos y en los espacios institucionales, ¿no? Tanto en la vertiente parlamentaria como en la administrativa de la Cámara, y que de acuerdo con esto, pues se promuevan concursos internos y externos, ¿no? Que ingresen al cuerpo técnico parlamentario, que se dedique al apoyo de las comisiones y del Pleno, completar el reclutamiento del cuerpo de investigadores parlamentarios para las reformas de los centros de estudios, ¿no? Crear cuerpos de apoyo directivo destinados a puestos de asesoría institucional para el personal directivo de la Cámara, o sea, reforzar los recursos humanos con un conocimiento propio, ¿no? Fortalecer la impartición de temas vinculados con el modelo de parlamento abierto, ¿no? Como parte de los programas de formación inicial y especialización. Lograr esto significa que la Cámara genere condiciones jurídicas, organizacionales, presupuestales, no solo para que cada vez solo se beneficie el personal del servicio, sino que haya posibilidades, ¿no? Perspectivas para el desarrollo de carrera mediante ascensos, promociones, o sea, insisto, fortalecer recursos humanos. Y desde luego, las audiencias públicas, ¿no? Con la participación de integrantes de la sociedad civil, personas expertas, ¿no? Activistas, para temas relativos. Esta que es como lo que más conocemos, en realidad, ¿no? Porque es lo que más se publicita, pero como vemos es todo un conjunto de cosas, que es lo que a mí más me interesa mostrarlo, ¿no? Como los objetivos, cómo esto cambia la relación con la ciudadanía, qué implicaciones tiene y cómo se instrumenta y cómo cambia también el diseño interno. Bueno, espero que todo eso, antes de pasar a lo siguiente, espero que eso haya quedado pues ya más o menos claro. ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Comentarios hasta aquí? Porque ahorita sí vamos a pasar a la parte que todo el mundo más conoce, ¿no? Como los foros. ¿Sí? ¿Vamos todo bien? Las líneas argumentativas, bueno, son libres, ¿no? De decir así como que, oye, no, esto no, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, aunque el concepto de Parlamento abierto no está como todavía regulado en la normativa del Congreso, sí hay una serie de lineamientos para implementar el Parlamento abierto en la Cámara de Diputados, ¿no? Estos lineamientos que tienen que ver con la participación ciudadana, rendición de cuentas, ¿no? Todas las disposiciones que permiten, que fomentan, ¿no? Los foros, seminarios, talleres, conferencias, audiencias, consultas, ¿no? Con representantes de otros poderes, organizaciones, grupos de interés, ciudadanía en general, para allegarse con mayores elementos para atender los asuntos de su competencia. Entonces, las y los legisladores, y sigo hablando de la 64 legislatura, que es la anterior, ¿no? Pues a lo largo de estos 3 años legislativos, a lo largo de los 3 años legislativos que duraron, dice este informe, ¿no? Se celebraron 111 audiencias públicas, ¿no? En donde participaron integrantes de la sociedad civil, integrantes de... les voy a pasar porque aquí tengo el archivo, ¿no? Tengo mi resumen ejecutivo, que ese está todo tachoneado y todo, pero les paso el documento completo, ¿no?
para que lo tengan como apoyo de material bibliográfico, ¿no? Y que ya después digan, pues aquí lo que dijo estaba como muy resumido, ¿no? En fin, entonces, en estos ejercicios, ¿no? En los 3 años que duró esta legislatura, se realizaron, según esta es la numeralia, ¿no? 111 audiencias públicas donde participaron distintas personas expertas, 50 audiencias que impactaron en una iniciativa, ¿no? En un predictamen, 20 dictámenes que fueron elaborados por las comisiones legislativas y 17 decretos de reforma, adición, abrogación de legislación mexicana, ¿no? En el resultado de esta iniciativa, ¿no? De los 20 dictámenes que recogieron los análisis, las propuestas de estos actores, se publicaron, ¿no? 17 decretos en el Diario Oficial de la Federación y así, ¿no? O sea, digamos como los distintos ordenamientos. Y fueron 55 ordenamientos, ¿no? Que fueron impactados y que tuvieron una vinculación directa con los foros y las consultas y los talleres de Parlamento Abierto, ¿no? Entre ellas voy a citar algunas, en el informe viene completo, ¿no? Pero bueno, está la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Libre de Violencia, la LEGIPE, ¿no? La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Federal de Cinematografía, la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Víctimas, la Ley de Puertos, la Ley del Trabajo, el Código Civil Federal, la Ley Aduanera, ¿no? Y pues los temas, ¿no? Que se abordaron en el marco de estos espacios de Parlamento Abierto. En ejercicios de Parlamento Abierto se abordó la violencia política de género, ¿sí? Audiencias públicas de Parlamento Abierto sobre el Instituto de Salud para el Bienestar, para legislación secundaria, para la prohibición de castigos corporales y humillantes. Digo, otra vez estoy resumiendo, ¿no? Ya en el informe vienen todos y cada uno, aquí yo estoy leyendo como mis tachones y mis anotaciones, ¿no? Parlamento Abierto sobre reformas al Poder Judicial, en materia de outsourcing, ¿no? En materia de subcontratación, para proyectos de decreto para reformar, adicionar leyes de la industria eléctrica, y así sucesivamente, ¿no? O sea, pero esta es como la instrumentación. Entonces, en estas 50 audiencias públicas que fueron englobadas en 27 temas de Parlamento Abierto, ¿no? Se identificaron en una iniciativa, un predictamen, 20 dictámenes, ¿no? O sea, como que en este informe lo que vemos es que están diciendo cómo se tomaron en cuenta y por qué, ¿no? Claro, podrían existir o pueden existir potencialmente más participaciones de la sociedad, ¿no? Inclusive algunas que pudieron haber participado y que fueron tomados en cuenta aunque no hayan sido mencionadas, pero bueno, entonces esto, ¿no? Ahora, también en esta legislatura, ¿no? Se trabajó para analizar, para estudiar una nueva ley del Congreso que contemple un título de Parlamento Abierto, que esto es bien importante también, ¿no? En donde el principal objetivo sea dar sustento legal a las disposiciones, garantizar el derecho a la información, participación, rendición de cuentas, información parlamentaria, bueno, todo lo que vimos en la diapositiva, ¿no? Y desde luego una reforma que crea o que contempla la creación de una comisión bicameral de Parlamento Abierto, en donde se realicen, se ejecuten acciones que permitan a ambas cámaras homologar criterios en la materia y fortalecer las funciones de colaboración con la sociedad civil y la ciudadanía, ¿no? Bueno, entonces, voy a regresar a la presentación para culminar, ¿no? Ver todavía algunas cosas que tenemos pendientes de esto. Obviamente voy a avanzar porque hay temas que ya mencioné, aquí cada uno, ¿no? Se hace como se refiere. Esta información histórica, pues que bueno, la vimos en la página, ¿no? Digo, no de manera como muy pormenorizada, pero me referí a ella. Esto de los conflictos de interés, ¿no? La parte ética y todo lo que les conté que es la legislación a favor del gobierno abierto, ¿no? Y cómo lo había instrumentado la legislatura anterior en los diputados. Bueno, ¿cómo ahora? Ok, todo esto, claro, a ver, el informe que les leí es de 2021, de manera tal que estos datos, ¿no? Tendrían que ser vinculados, analizados con relación a esto. Pero bueno, también en el Parlamento Abierto, y otra de las cosas buenas, digamos, otra de las ventajas de tenerlo,
es que se pueden hacer diagnósticos de, bueno, ¿qué tanto has cumplido con estos puntos, no? Los puntos que estaban acá, estos, que son los principios del Parlamento abierto, que ya me referí a algunos de ellos y de las estrategias. Bueno, y en la evaluación de 2017, ¿sí? Bueno, en derecho a la información, pues mucho, ¿no? Legislación a favor del gobierno abierto, también. Información histórica. Pero aquí sigue siendo, como no, aquí hay como varios temas pendientes, pero bueno, permite evaluar, ¿no? Permite ver qué tanto se ha cumplido con estos principios de conformidad con los propios datos que ellos manejan. Entonces, esta es la idea del escrutinio también, ¿no? Y aquí los comparativos como de 2014, en donde hubo un diagnóstico a 2017. Voy a buscar si hay un diagnóstico para 2021, porque debe de haber, porque estos tienen seguimiento, creo que es trianual, entonces debe haber por lo menos para 2020, para actualizar esta diapositiva. Pero bueno, esto, ¿no? Estos diagnósticos, que tenemos aquí la comparativa de resultados, y luego vamos a ver este videito, ¿no? Para recapitular. Permítanme, ahorita yo sé que nos está viendo, permítanme tantito. Ay, es que déjenme aquí copiar esto. Denme un segundo, ¿no? Porque sí me interesa que veamos este último material. Nada más que, espérenme, ténganme un poquito de paciencia, porque estas cosas son... Ahí va. Entonces les voy a compartir aquí un análisis de esta asociación. Déjenme nada más compartir la pestaña. Permítanme, porque voy a apagar mi micrófono, porque si no es una lata. Díganme si se escucha nada más, por favor. ¡Epa! Hola, soy Melissa Ortiz Mazó. La banda me dice Mel, ustedes también pueden decirme así. Amo la ciudad y el país en el que vivo, y ese amor me lleva a ser constructiva y crítica con lo que pasa en México. En nuestro país hay muchos problemas, y a veces pareciera que no tienen solución. Pero así como hay problemas, habemos un montón de mexicanos y mexicanas fregonas. De nuestras filas han salido grandes escritoras, arquitectos, deportistas, cineastas, y contamos con una gran riqueza cultural, social y gastronómica. Y bueno, aunque me encanta que tengamos tantas cualidades, también soy crítica y estoy consciente de que nuestro país ha pasado por momentos oscuros que no hemos podido superar. Hace muchos años que vienen ocurriendo cosas que no deberían suceder. Y lo peor es que siguen pasando. Estoy segura que juntos podemos alcanzar lo que nos propongamos. Lamentablemente, no hemos logrado esa unión necesaria. Por ejemplo, la relación con nuestros representantes políticos, particularmente con diputados y senadores. ¿Existe? La neta es que no. No sabemos cómo trabajan ni qué es exactamente lo que sucede en cada una de las cámaras. No sabemos cómo deciden en qué se van a usar nuestros impuestos. Mucho menos sabemos por qué y para qué sirven las leyes que aprueban. Siempre hay espacio para reconstruirnos, o mejor aún, para comenzar a construir. Hay algo que se llama Parlamento Abierto, que básicamente consiste en que nosotros, las y los ciudadanos, tengamos una verdadera participación activa en las decisiones de nuestros representantes, que podamos supervisar y opinar con respecto a las leyes que los legisladores crean y que incluso en algún punto podamos proponer leyes, para que algún día en México exista una democracia participativa, en donde ya no haya más ellos y nosotros, sino en donde todos tomemos las mejores decisiones para nuestro país. De eso se trata este programa. Queremos que aprendas cómo puedes intervenir en las decisiones que el Congreso toma día a día, para que juntos podamos mejorar la realidad de nuestro país, porque el Parlamento Abierto es de todas y todos.
Para entender Parlamento abierto, tenemos que pensar en la posibilidad en que como ciudadanas y ciudadanos tengamos un espacio al interior del Congreso en donde podamos formar parte de la construcción de política pública con los legisladores. Para que esto suceda es necesario 4 elementos. El primero es que sean transparentes y garanticen el acceso a la información. El segundo es que habiliten espacios efectivos de participación ciudadana. El tercero es que rindan cuentas. Y el cuarto es que hagan un uso efectivo e inteligente de las tecnologías de información y comunicación. Ahora me quiero enfocar un poco en el concepto de acceso a la información. Para poder tener una buena participación es necesario allegarnos de la mayor cantidad de información y para eso es importante el derecho a acceso a la información, que podamos solicitarle a nuestras autoridades toda la información sobre cómo trabajan, cuánto dinero utilizan, cuáles fueron los criterios, cuáles son sus objetivos y sus metas. En un ratito les voy a contar de un caso específico de Baja California Sur, en donde el derecho a acceso a la información que tiene que ver con el Parlamento abierto ya tuvo efectos positivos sobre la vida de la gente. Pero antes, vamos a hablar un poco sobre el Congreso. ¿Tú sabes lo que es el Congreso? No. Bueno, tengo entendido que es así como personas del gobierno o algo así que van viendo, no sé si leyes. El poder otorgado por la sociedad al Estado se divide en 3: ejecutivo, legislativo y judicial. El Congreso de la Unión, que se integra por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, es la institución encargada de ejercer el poder legislativo. Su principal función es la elaboración y aprobación de leyes que rigen nuestra vida política, social y económica, pero también tiene otras funciones. La función presupuestaria, que es aquella en la que los legisladores deciden cuántos impuestos vamos a pagar y después cómo se va a gastar el Estado nuestra lana. La función jurisdiccional, que es aquella en la que los diputados deben atender a las acusaciones hechas a cualquier servidor público, como lavado de dinero o enriquecimiento ilícito. La administrativa, que tiene que ver cómo los diputados y senadores se organizan bajo sus propias reglas y designan funcionarios públicos. Y por último, la de ejercer el control político, o sea, vigilar al preciso y su gabinete. Pero dejemos las clases ahora, volvamos con nuestros amigos ciclistas de Baja California Sur. Después de 6 años de estar luchando con 5 administraciones municipales, por ahí nos dieron una capacitación a bicicletos para acceder a la información de dónde estaba este financiamiento, dónde había quedado el dinero. Vimos que había un problema, había un desvío de dinero para una obra en específica que nosotros habíamos solicitado. Hicimos nuestra solicitud de transparencia y acceso a la información en Ayuntamiento y en la página Infomex para Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Obtuvimos la respuesta por parte de Hacienda y obtuvimos una negativa por parte obviamente del Ayuntamiento, y esto fue nuestro as bajo la manga, ¿no? Si el Ayuntamiento creía que diciéndonos en base al artículo tal o tal que no nos iba la información, nosotros ya la teníamos por otro lado. Pues obtuvimos que no desviaran el dinero, que ya lo habían hecho, ¿no? Quién sabe dónde más lo habían recuperado, pero obtuvimos que el dinero que nosotros habíamos solicitado noblemente y justamente se fuera a donde debía de ir, a restaurar la ciclovía de forjadores, que tenemos 6 años, ¿no?, luchando para que se recupere. Hace más de 15 años que la sociedad civil organizada en México está trabajando para que haya transparencia. Esto quiere decir que los gobiernos nos digan cómo se gastan los recursos, cómo toman decisiones y cómo estas decisiones afectan nuestra vida. ¿Y para qué? Para que la sociedad tenga mejores y mayores elementos para vigilarlos, para cuestionarlos e incluso para ayudarles a hacer mejor su trabajo. El logro más grande fue, pues, haber recuperado lo que es nuestro, ¿no? Porque básicamente lo pagamos con nuestros impuestos, nos pertenece, hay que saber tener un sentido de pertenencia y eso va a generar muchísima voluntad y muchísima confianza, ¿no? Cuando llegas a esa conclusión, digo, es que esto es algo que yo luché y no voy a dejar que se pierda, ¿no? Bastante trabajo me costó.
eso puede generar muchísimos cambios, ¿no? Es un salto al vacío, no sabes a dónde puedes llegar, pero seguramente vas a llegar a un muy buen lugar. Esto sucedió hace 2 años y fue un caso de éxito. Como pueden ver, los compañeros ciclistas ejercieron su derecho al acceso a la información y al hacerlo lograron un cambio verdadero. Así han logrado presionar y convencer a los gobiernos y a los legisladores para que tomen cartas en el asunto. En los últimos años se ha reformado la Constitución, se han creado institutos como el IFAI, ahora INAI, y plataformas electrónicas para acceder a la información, como el Infomex. El cambio más importante es la creación de la Ley General de Transparencia. Un conjunto amplio de organizaciones de la sociedad civil, académicos y periodistas que llevaban mucho tiempo trabajando el tema, se organizaron alrededor de la campaña #TransparenciaYa. A través de esta campaña se lograron 2 cosas. La primera, una buena reforma a la Constitución que se aprobó el 21 de noviembre de 2013. La segunda, el establecimiento del primer ejercicio de Parlamento abierto en el Poder Legislativo para la elaboración, discusión y aprobación de una ley creada entre sociedad civil y legisladores. Con la intención de que la Ley General de Transparencia tuviera una perspectiva ciudadana, la Red por la Rendición de Cuentas, el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate propusieron al Senado la creación de un grupo de redacción plural integrado por sociedad civil y senadores, y lo lograron. El 7 de octubre de 2014, el Senado creó un grupo redactor para la ley y se incluyó a la sociedad civil. No se había visto antes. Organizaciones de la sociedad civil, académicos, periodistas y senadores trabajaron juntos el primer ejercicio de Parlamento abierto. ¿Se han imaginado formar parte de las decisiones que transforman el país? ¿Se imaginan poder sentarse juntos a la mesa con legisladores para discutir de los temas que nos preocupan? Eso fue justo lo que pasó cuando la sociedad civil se sentó directamente a redactar una ley, la Ley General de Transparencia. El grupo redactor retomó las ideas que había presentado el Colectivo por la Transparencia, el antes IFAI, y las leyes que ya existían. Además, las opiniones de los jueces nacionales e internacionales en la materia. El 2 de diciembre de 2014 se presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores el texto final, pero para la sociedad civil este texto presentaba pérdidas de los alcances del borrador inicial. La discusión se pospuso para un segundo periodo de sesiones y en febrero del 2015 se dio a conocer un documento con 80 observaciones firmadas y hechas por el consejero jurídico de Presidencia que representaban un retroceso a los alcances planteados en la iniciativa original y no representaban desde luego ningún avance. Las organizaciones iniciaron campañas para señalar los riesgos e identificar la incongruencia en la que estaba cayendo el Ejecutivo. Todo esto sucedía en un momento muy complicado para el país. El Senado, de nueva cuenta, decide abrir la discusión para llegar al texto final y durante 2 días escucha las opiniones de funcionarios públicos, academia y sociedad civil. Gracias a las consultas, se rechazaron gran parte de las reservas y se llegó a un documento final que rescataba en gran medida los alcances del borrador original. Finalmente, el Senado, el 18 de marzo de 2015, aprobó el dictamen. La Cámara de Diputados lo hizo el 16 de abril y el 4 de mayo del mismo año se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Están llamando a sesión. La Ley General de Transparencia está considerada como una de las mejores leyes del mundo. Esto se debe, entre otras razones, a que hubo una participación activa y directa de la sociedad civil en su elaboración, y eso es Parlamento abierto. El caso de los compañeros ciclistas de Baja California Sur, que hicieron uso de su derecho de acceso a la información, eje fundamental del Parlamento abierto, y el logro de la Ley General de Transparencia son un par de pruebas de que si nos unimos podemos lograr cambios positivos para nuestro país. Los espero la próxima semana y recuerden, el Parlamento abierto es de todas y todos. Listo. Sí, Andrés Dimas, por favor.
Buenas noches, doctor. Bueno, pues sí, de hecho, qué bueno que este video nos ilustra un poco más justo el tema que hemos estado viendo este par de días, pero pues de hecho comentar, ¿no? Ya lo hemos venido comentando con anteriores profesores y la idea es justamente que hoy nuestros legisladores pues tengan el panorama completo. Ellos son nuestros representantes, sí, pero sabemos que en ocasiones pues no tienen la idea clara, por no decir otra cosa, no tienen la idea clara de algunas situaciones y es importante que personas, por ejemplo aquí como lo hablaba el video de la sociedad civil, o personas especializadas en el tema de la materia que se vaya a aprobar, se presenten y hablen desde la experiencia, desde la investigación, desde el estudio, desde el ejercicio, de la misma situación que se pretende hoy pues aprobar, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos una discusión muy amplia en esta reforma electoral donde se ha invitado a bastantes personajes a exponer los puntos de vista, qué se podría mejorar, qué se podría cambiar, qué es lo que ven a partir del ejercicio de la función electoral o a partir del mismo estudio. Entonces, me parece que esta parte del Parlamento abierto es sumamente importante, el hecho de que nos acerquemos, o bueno, se acerque, por ejemplo, en este caso, la sociedad civil a apoyar los trabajos de los legisladores y justamente, por ejemplo, lo que me llamó la atención, ¿no? Al final dice que el jurídico, no escucho, bueno, no recuerdo bien, de la presidencia, hizo bastantes observaciones o bastantes reservas, ¿no? Sí. Y al final, la sociedad civil dijo, no, eso no está bien, no es lo que queríamos, no lo habíamos planteado así, y es una forma de decir que sí está funcionando, pues, esta situación. Esa sería mi participación, doctor. Gracias. Sí, justo, o sea, muchas gracias por la intervención. Obviamente, a ver, esto camina para diferentes velocidades dependiendo de lo que esté en juego, ¿no? Desde luego la reforma electoral es un poco más complicado que, digamos, lo voy a decir así, que se puedan vencer ciertas inercias, ¿no? Por decirlo de manera como muy amable, porque lo que está en juego no es lo mismo, aunque la ley de transparencia sin duda tiene impacto también para el quehacer político. Pero efectivamente, o sea, yo creo que para concluir, ¿no? Además de las herramientas, además de lo que significa, lo que sí tenemos que entender es que aunque, y esto lo dije ayer también para concluir, ¿no? Aunque no camina quizás tan rápido como nosotros quisiéramos, sí hay ejemplos de parlamentos abiertos, digamos, muy, ay, ¿cómo puedo decir? Muy, o sea, de ejercicios de parlamento abierto que lograron lo que se proponían, ¿no? Muy exitosos, esa era la palabra, ¿no? Pero además que esto redunda, o sea, es una relación recíproca, no nada más es que los ciudadanos tengamos como más incidencia, sino que redunda en una mayor responsabilidad y en una mayor, o sea, la responsabilidad no solo en cuanto hace a que los diputados puedan ser escrutados, sino que en el quehacer cotidiano de su trabajo necesariamente se tienen que fortalecer en cuanto a sus conocimientos, en cuanto a sus razones, ¿no? Porque hay un diálogo permanente. Entonces, como decía, lo que se busca es generar las condiciones de posibilidad para dos cosas, para una democracia deliberativa y participativa, y por otro lado, para un diálogo, un debate y una representación efectiva, ¿no? Desde luego, esto tiene como muchas mediaciones, tiene como muchas dificultades, no es perfecto, ¿no? Y sobre todo en momentos en donde en distintos lados del mundo se cuestiona la democracia representativa, se cuestionan sus resultados y hay otros discursos, digamos, políticos que ponen el acento en otro lado, ¿no? Que digamos que irían en contrasentido de esto que estamos hablando, pero que, insisto, el fortalecimiento de la ciudadanía es un pilar esencial para que pues nuestras democracias lo sigan siendo, en términos de conservarlas y en términos de legitimarlas, de reproducirlas, no solo, insisto, desde el punto de vista meramente procedimental, ¿no? Creo que esto nos permite trascender esa sola definición. Bueno, no sé si hay alguna otra comentario, pregunta, cuestión que deseen formular. Si no es así, les agradezco por su participación, por sus comentarios, por su disposición.
Espero otra vez, ¿no? Que este segundo módulo pues también les haya resultado relevante, ¿no? Que ya en el caso mexicano más o menos haya podido yo mostrarles algunas de las directrices, ¿no? Que han tomado en materia de Parlamento abierto, algunos casos exitosos, de manera muy general, cuál es el trabajo parlamentario y cómo se vería reforzado desde dentro por estos modelos de Parlamento abierto, ¿no? Porque, como digo, funciona para los dos. Funciona para la ciudadanía, pero funciona también para el Parlamento, para que como Parlamento se profesionalice, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, que pasen buenas noches, que tengan adelanto ahorita ya los buenos deseos de fin de semana, porque ya se siente en el aire. Entonces, pues bueno, nada, que la pasen bien y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias en el previernes. Sí. Gracias, doctor. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Adiós.